José Antonio Pérez Tapias es el decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Granada. Hoy nos acompaña en Sin Distancias para hablar sobre uno de sus últimos trabajos, un libro titulado Ser humano, cuestión de dignidad en todas las culturas. Y para comentar con él todo lo que aporta con sus reflexiones en esta obra, nos acompaña también Antonio García Santesmases, que es catedrático de Filosofía Política en la UNED. Buenos días, tenemos hoy con nosotros al profesor José Antonio Pérez Tapias, que nos ha acompañado ya en estos programas de filosofía de la UNED, en otras ocasiones hablando de su libro sobre el federalismo, sobre el republicanismo, incluso sobre aquel libro del bienestar a la justicia. En esta ocasión es un libro publicado por Editorial Trota, Ser humano, cuestión de dignidad en todas las culturas. Un libro que está un poco a caballo entre la antropología filosófica, la filosofía de la cultura, y donde recoge a la vez tradiciones filosóficas, al menos tres tradiciones importantes: la tradición de la teoría crítica por un lado, la tradición de la hermenéutica por otro y la tradición de la metafísica de Levinas por otro. Entonces, efectivamente, es un libro donde se trata de distintas dimensiones del ser humano, la biología y la cultura, el lenguaje, el ser humano en todo como animal político, como animal que juega, como animal que trabaja, toda la perspectiva de lo que es el tema del tiempo, el tema de la historia, el tema de la violencia, el tema de la estética, pero a la vez al final también el problema de la diversidad de culturas, que es uno de los puntos importantes. Entonces la primera cuestión es qué significa este libro en la trayectoria ya consolidada de años filosófica del profesor Pérez Tapias. Muchas gracias por esta invitación, como bien has dicho una vez más, a estos estudios de la UNED. Por lo tanto, mi agradecimiento también a la UNED por poder compartir este espacio al que traemos las reflexiones, en este caso al hilo del libro Ser humano, que, como bien acabas de decir, entronca y tiene una notable línea de continuidad con otras obras precedentes que he ido publicando a lo largo de años. Sí, este libro está a caballo entre una antropología filosófica y una filosofía de la cultura. Es el intento de hacer una reflexión sobre lo humano, el ser humano, pero una reflexión que por una parte está hecha teniendo en cuenta la pluralidad cultural de nuestro mundo y de nuestra misma sociedad, y por otra parte que permita desde esa reflexión sobre nuestra realidad humana hacer un discurso que alumbre un nuevo universalismo, es decir, que permita a su vez tener elementos comunes desde el punto de vista ético, de objetivos políticos, en el seno de esa diversidad de culturas. Por lo tanto, desde el reconocimiento de las diferencias y a su vez con objetivos de igualdad, de libertad, de justicia. Y es ahí donde entronca también este libro con cuestiones de filosofía política que a su vez, como se acaba de mencionar, he tratado en otros textos, ¿no? Esa es la doble dimensión que presenta este libro, que por una parte pretende ser de síntesis de muchos recorridos, de atar muchos cabos, y por otra parte de alumbrar, tareas que en el futuro habrá que seguir acometiendo. Pienso que no solo por mi parte, sino por muchos y muchas, todo un pensamiento que hay que reformular. Hay que reformular también porque cuando se recogen todas esas tradiciones, ya he mencionado la teoría crítica, la hermenéutica, la metafísica de la alteridad, pues hay que ir haciendo a su vez un ejercicio de memoria en el que, por otra parte, hagamos un juicio crítico sobre la modernidad de la que venimos, la crisis de la modernidad donde estamos, y lo que la modernidad dejó en la penumbra, en la sombra, como fue todo el colonialismo como reverso de la modernidad, o como es todo lo que hoy plantea el pensamiento feminista, que es lo que quedó orillado por ese patriarcalismo tan fuerte también que ha sido dominante en nuestra tradición cultural y en nuestras dinámicas políticas y sociales. Efectivamente, ahí hay los que estamos más vinculados a una tradición más, marxista, más vinculada a la teoría crítica, pues hay una parte de cada uno va leyendo, ¿no? Entonces ya recuerdo en el libro aquel del bienestar a la justicia que me chocaba mucho esa especie de combinación, de mezcla entre elementos de Habermas y de Heidegger por un lado, de Marx y de Nietzsche por otro. Entonces quizás este libro ayuda a interpretar más las claves desde donde lo haces, por lo menos a mí personalmente me ha ayudado más,
desde dónde haces esa perspectiva, que tiene un poco que ver con el problema de la modernidad. Y tiene un poco que ver con algo que a mí me parece importante en el libro, ¿no? Por eso, antes de adentrarnos en alguno de los temas, a mí me gustaría que nos dijeras algo de los autores de referencia. Por ejemplo, Paul Ricoeur. Paul Ricoeur, que hoy es un autor donde efectivamente pues está todo el problema de la historia, del tiempo, de la memoria, del olvido, de la narración, y tú dedicas ahí páginas muy interesantes a traer eso. Pero también está la propia vida de Ricoeur, ¿no? Todo lo que significó, bueno, pues lo que es para esa generación la Segunda Guerra Mundial, lo que es esa perspectiva a la vez de vivirse marginal siendo protestante frente a una cultura católica, ¿no? Y después la perspectiva de Levinas, que también es muy interesante por la propia cuestión judía. Entonces hay algo como que nos cuesta mucho, desde la perspectiva española, quizá vinculados a lo que es una guerra civil, lo que es ese tipo de memoria que tiene que ver con otro libro que has sacado tú, el Europa desalmada, donde citas mucho a Stefan Zweig y a otros, ¿no? ¿Qué vivieron ellos realmente y cómo empezaron a pensar después de eso? Y ahí efectivamente hay todo un filón de toda citas en otras ocasiones a Hannah Arendt, pero a mí me gustaría que dijeras algo, ¿por qué? ¿Cómo vino que te adentraras, digamos, en ese campo, sacar esa fuerza de la hermenéutica, esa fuerza de la metafísica de la alteridad? No solo a la hora de elaborar este libro, que es el resultado de mucho tiempo dedicado a ello y de mucho recorrido, no solo en las tareas de investigación que uno hace, sino en la misma docencia y la interlocución con estudiantes en cursos de grado, de posgrado y luego también fuera del ámbito académico incluso. Entonces, cuando he ido haciendo todo eso, claro, he ido recogiendo muchos interrogantes y muchas cuestiones que había que resolver y que encontraba que no se resuelven solo desde un autor, ni siquiera solo desde una tradición. Entonces mi planteamiento en ese sentido quiere ser profundamente dialógico y por consiguiente nada dogmático. Diríase que heterodoxo en distintos frentes a la vez. Por otra parte creo que eso es profundamente marxiano. Por ejemplo, al acercarme a Ricoeur, encontré en Ricoeur ya hace mucho tiempo pues el planteamiento, con ello lo identificamos, de una hermenéutica crítica. Una hermenéutica que venía de Gadamer, que ayudaba pues a revisar todo ese racionalismo intelectualista tan fuerte que había sido dominante en el sector, digamos, más marcado de la modernidad, desde Descartes hasta el siglo XX, y que a su vez, poniendo ese racionalismo en cuestión, sin embargo, se abría a la hora de articular explicación de nuestras realidades sociales, políticas, psicológicas, a la comprensión de la realidad humana a través de diferentes textos, incluido la cultura como texto, pues habría también a esa dimensión crítica que aportaba el marxismo, especialmente de la crítica de las ideologías. Entonces, esa hermenéutica crítica de Ricoeur siempre me fue muy, muy iluminadora. Recuerdo que una de las cuestiones que trabajé mucho hace tiempo y que, bueno, he seguido insistiendo en ella hasta el día de hoy, es la que ofrecía Ricoeur, también por esa dimensión suya, religiosa y demás, la distinción de Ricoeur entre utopía y escatología. Aquello hace muchos años me resultó de una lucidez tremenda, porque planteaba cómo lo utópico es heredero de lo escatológico, cómo la utopía se ha distorsionado, entre otras cosas, por no haber elaborado bien esa herencia, pretender ser una escatología secularizada, pero que no abandonaba ciertos componentes míticos maltratados de la escatología de la que procedía. Así las utopías se disparan a lo irracional, a lo totalitario, a lo dogmático. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? ¿Desechar las utopías? No, revisar, rehabilitar el pensamiento utópico. Esa era una sugerencia de Ricoeur. Mencionabas el caso de Levinas. Por cierto, ahí siempre hubo un debate interesante desde sus respectivos planteamientos muy próximos en muchas cosas respecto a la alteridad entre Levinas y Ricoeur. Pero Levinas, por ejemplo, en relación a la ética comunicativa o del discurso de Apel y Habermas, Levinas abordaba una cuestión que iba más allá de los planteamientos procedimentales, ¿verdad?, para resolver las cuestiones de justicia de estos dos autores herederos de la teoría crítica. Porque Levinas lo que aborda, digamos, no es cómo ser morales meramente, sino por qué ser morales. ¿Por qué esa obligación moral de apostar y de implicarse por la justicia, ¿no? Recogiendo a su vez un vector muy lejano en el tiempo que se remonta pues en la tradición filosófica de Grecia hasta el mismo Sócrates, ¿no?, o anteriores. Es decir, las razones del corazón, dicho en términos pascalianos, ¿no? Y esas razones del corazón, que no dejan de ser razones, pues son las razones que se testimonian y que hay que traer a un discurso metafísico que se pregunta por la cuestión del sentido,
¿verdad? Y ese sentido que también a través de una secularización de cierta herencia judía en este caso, pues se manifiesta sobre todo por la revelación del otro que interpela y que exige justicia y que nos descoloca respecto a nuestros intereses cuando reclama sus derechos y nos descoloca incluso respecto a intereses hasta legítimos, ¿no? Por ejemplo, esto para abordar incluso políticamente una cuestión crucial en nuestro tiempo, como es la cuestión migratoria, ya que has aludido a Europa desalmada, pues me parece un punto de vista sin duda, fundamental. Pero antes de hacer el aterrizaje político que dado que el coordinador de programas de filosofía política ya me critican, es que les lleva siempre a la cosa política, pero por una vez que tenemos un metafísico en presencia, vamos a intentar demorarnos, ya que tenemos 2 programas antes de llegar al aterrizaje político. Entonces, sí que me parece a mí que tiene importancia, hemos dicho antropología filosófica, filosofía de cultura, filosofía de la historia. Porque yo sí creo que efectivamente todo el libro respira una forma de entender la historia y entender la filosofía de la historia. Ahora referencia a lo de la utopía, a lo de la escatología. ¿Por qué lo digo? Hombre, como sabemos, hay posiciones donde de alguna forma pues tratan hoy de recuperar. Me acuerdo un profesor de esta casa que eso le atrajo muchísimo, que era Fernando Quesada, lo que él llamaba los 3 imaginarios, el imaginario griego, el imaginario de la Ilustración y la construcción de un tercer imaginario, pero de alguna forma había un salto desde Grecia ya hasta la Ilustración, la Revolución Liberal, la Revolución Norteamericana, la Revolución Francesa. Entonces, el planteamiento que tú haces, que a mí me parece más atractivo para tratar estos problemas, por ejemplo, del colonialismo, del reconocimiento del otro, la diversidad de culturas, es ¿qué significa pues el peso que van a tener las tradiciones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo, el islam, en el momento que se produce ya la modernidad, lo que ahora ya se da cada vez más relevancia, 1492 en el caso de España, el caso de la unificación político-religiosa, tú que eres de Granada, frente a lo que es la doble dimensión, la expulsión de los judíos, tipo de identidad que se va creando en ese momento, la conquista, la idea de conquista de Granada, y a la vez la idea de la colonización o conquista o descubrimiento de América. Entonces allí opera de una forma como extraordinaria todo el tema de la religión, tanto en el sentido de la división del mundo cristiano entre católicos, protestantes, como la idea de si tiene legitimidad esa cultura para conquistar otro territorio, porque va a universalizar, a convencer, a persuadir su religión. Aquí hemos tenido programas este año sobre la leyenda negra, etc. Entonces, el planteamiento que tú haces es muy interesante, a mi juicio, porque claro, no es un planteamiento, vamos a decir esquemáticamente, de plantear aquí lo que procede es ir cada vez a una autonomía cada vez mayor del saber político frente al saber moral, posición a lo Maquiavelo, ir a una idea de un tipo de racionalidad contractualista abandonando como superstición las antiguas religiones e impere una nueva civilización vinculada más bien pues a la cultura científico-positiva y donde en todo caso el tema de las cuestiones de sentido queden como unas cuestiones privadas que más bien se tiene la idea que son como supersticiones humanitarias en el mejor de los casos que antes o después desaparecerán. Sin embargo, el planteamiento es el contrario. Es continuamente el relieve que tienen esos recuerdos, esas historias, a la hora, como decías ahora, de interpelar al otro, a la hora de cómo se hace la convivencia entre las culturas, a la dificultad de construir una nueva universalidad. Y ahí efectivamente hay todo un discurso sobre lo que significa la modernidad, pero a la vez el déficit de la modernidad. Entonces, ¿cómo has llegado a toda esta consideración? Porque efectivamente allí hay, porque no es exactamente lo de la modernidad como proyecto inacabado de Habermas, como proyecto pendiente, sino eso, pero no solo, porque ahí hay cosas que no están en Habermas y sin embargo sí están muy presentes en tu pensamiento. Sí, por una parte, en el contexto del debate que hubo décadas atrás, cuando sobre todo se hablaba mucho en los términos de posmodernidad, de modernidad inacabada de Habermas, modernidad reflexiva de Giddens, la segunda modernidad, también Ulrich Beck habló de eso. Sería un planteamiento útil e interesante, pero todavía también con terminología al uso, sobre todo proveniente de Dussel y otros, un planteamiento muy eurocéntrico, ¿no? La cuestión no es solo cómo acabamos o cómo proseguimos la modernidad, es cierto, porque además incluso en la crisis de la modernidad no podemos dejar de ser modernos, sino cómo miramos el reverso, la otra cara de la modernidad. La otra cara de la modernidad, que es la que venía junto al yo pienso cartesiano con el yo conquisto
no solo el yo individual, sino el yo del sujeto político que se afirmaba en los estados que iban naciendo al hilo del arranque de la modernidad, empezando por la monarquía hispánica, ¿no? Bien, entonces hay que darle la vuelta a esa visión. Y eso nos lleva pues a ese ejercicio de memoria de lo que quedó unas veces aplastado, otras veces expulsado de la modernidad, como hace poco escribía pues un artículo sobre esa mirada marrana sobre España, sí, esa otra visión que quedó pues eso aplastada, orillada, marginada, incluso en los conversos, ¿no? Siempre puesto bajo sospecha por supuesto criptojudaísmo, ¿no? Pero no solo en el caso ya de la realidad hispana, sino bueno, de otras muchas culturas que con los imperialismos europeos sufrieron unos procesos de colonización, no solo material, sino de sus propias culturas, muy fuertes, ¿no? Y esa es una cuestión que tenemos que entrar a fondo en ella. Yo creo que, aunque después vayamos aterrizando en qué tipo de Estado o qué tipo de convivencia entre culturas o en qué tipo de Europa sería la que sería más cercana, un proyecto, pero en tu caso yo creo que insistes mucho en un punto que es razón y mito. Es decir, sí, vienes a decir, bueno, cuidado con la idea de una modernidad que pretende orillar completamente lo mítico persiste, lo mítico permanece, lo mítico nos remite a una idea distinta de rito, de símbolo, es decir, porque eso sí que parece que ya haces como una afirmación, vamos a decir, metafísica sería en un sentido, pero de filosofía de la historia por otro, es decir, no es ya que, es que se queda, el mito se queda, digamos. Sí, esa es una cuestión puesta muy de relieve justamente por los autores y otros que mencionábamos hace un momento, Gadamer y Riquet, ¿no? Es decir, una nueva manera de acercarse a todo el mundo del mito en las diferentes culturas. Todas las culturas tienen un trasfondo mítico, un origen donde el mito en etapas anteriores estuvo muy presente, digamos omnipresente en todas las culturas. En la cultura occidental, lo que llamamos hoy cultura occidental, con un proceso de racionalización muy fuerte, dicho a lo más Weber, pues el mito ya desde el principio pues fue desconsiderado como una forma deficiente, cuando menos, cuando no falsa, de conocimiento, de acercamiento a la realidad. Hoy descubrimos que hay que hacer una desmitificación bien hecha, como dice Riquet, como desmitologización, criticar los mitos en los que tienen de insostenible, ya no valen como modos de conocimiento, de legitimación, y conservar tras esa crítica, pasando por ella, la verdad del mito. Y la verdad del mito es lo que tiene que ver con las experiencias de sentido de la humanidad, expresada en muy diferentes relatos, con mitemas que muchas veces se comparten entre culturas muy diversas, como señaló Lévi-Strauss. Y a través de la consideración de esa perspectiva de sentido, también encontramos un filón por el cual reelaborar las cuestiones de sentido en nuestra época. Y estaría, digamos, ese componente metafísico también, porque veo necesario abordar las cuestiones de sentido, que es algo específico de la metafísica. ¿Por qué? Porque las cuestiones de sentido, aunque no las podamos resolver como se resuelven otras, pero los interrogantes que se nos plantean en esa órbita son ineludibles. Y además tenemos que contar con ellos para resolver cuestiones morales, para buscar acuerdos políticos, para articular diálogo intercultural. Por eso este libro, Ser Humano, pues lleva como subtítulo Cuestión de dignidad en todas las culturas. Porque hay que ver, o trato de hacer ver, cómo en todas las culturas hay una posibilidad de acercamiento, de convergencia, a través, entre otros medios, de esos vectores míticos bien tratados en torno a lo que pueden ser cuestiones de dignidad, de consideración del ser humano. Quedan las dos elementos que están ahí, ¿no? El reverso, dices, el reverso, lo que queda al reverso, la modernidad, lo que ha quedado orillado, lo que ha quedado excluido, y por otro lado, otra cosa que es muy presente en el libro, igual que ahora lo has dicho, una desmitologización bien hecha, que en el libro lo que aparece continuamente es una secularización completada. O sea, que esto va a afectar después a tu forma de entender el Estado, de entender la nación, de entender la soberanía. Tu insistencia en que sea una soberanía laica, una concepción laica también de la nación. Es decir, ahí hay como un elemento, bueno, también con lo que acabas de decir en la respuesta anterior sobre utopía y escatología. Es decir, lo preservo, pero logro que a la vez no contamine todo. Es decir, me recuerda un poco aquello de los teólogos de los 70, ¿no? De la reserva escatológica que decía un poco Moltmann, ¿no? Es decir, cuidado, pero que sea una memoria que a la vez no esté presente, memoria, pasiones, que decía Mech, pero que a la vez sea un tipo de mesianismo, que en parte es un mesianismo de resistencia, pero que no sea un tipo de
de teologización de lo político a lo Carl Schmitt. Entonces, eso es interesante porque ahora, curiosamente, tú lo ves en los artículos que haces así de intervención, vamos a llamar así, por ejemplo, en ZTX y en el libro este de Europa desalmada y tal. Es curioso esto, ¿no? Es como si durante un tiempo la teoría política, la filosofía política, la filosofía moral, hubiera llegado a la conclusión de, dado que no podemos llegar a la verdad, por lo menos busquemos una teoría de la acción comunicativa que nos obligue a buscar cooperativamente y pongámonos por lo menos de acuerdo las reglas de funcionamiento, los procedimientos, y es como si de pronto con la crisis del 2008 todo se hubiera saltado por los aires y la figura que siempre estaba en el horizonte como algo completamente contrario y que no había que volver, que era Carl Schmitt, para Habermas vuelve con una fuerza enorme, como diciendo, déjense ustedes de procedimientos a lo Kelsen, aquí al final es un nosotros o ellos, el combate es existencial y este es el lugar que ocupa la teología en la política. Entonces tu planteamiento por eso tiene ese interés, no estás en el puro procedimentalismo, pero vives con el peligro de la vuelta a crítica a Schmitt, ¿no? Sí, a Schmitt hay que reconocerle a Carl Schmitt sus méritos, por ejemplo, en la manera en que aborda la secularización del concepto que ha dado lugar al concepto de soberanía, que sigue encerrando muchos elementos criptoteológicos hasta la actualidad misma, incluida la soberanía tal como se plantea la Constitución española, y pienso que hay que laicizar ese concepto de soberanía. Pero lo que hecho ese diagnóstico, lo que no vale es la propuesta siguiente a ese diagnóstico en Carl Schmitt, por ejemplo. Cambiando de registro, podríamos hacer otra comparación. Es decir, otro autor que se toma en serio y con la lógica casi amigo-enemigo, y luego con el trasfondo de la decadencia de Occidente de Oswald Spengler, cuando habla de las civilizaciones, fue Samuel Huntington. Entonces habla del choque de civilizaciones, por ejemplo. Hay que tomarse en serio ese diagnóstico, pero tomárselo en serio para refutar sus premisas, para que la misma formulación del diagnóstico no contribuya a su cumplimiento, que es lo que muchas veces pasa. Cuando contemplamos las civilizaciones, las culturas, descubrimos, por ejemplo, la importancia del vector religioso, del vector mítico. Eso requiere un tratamiento adecuado, pero, digamos, no para poner la religión en un lugar que ya ni puede ni debe estar, sino para reubicar lo religioso en el espacio social, aparte de las convicciones personales y comunitarias de las personas y grupos, en el espacio social, pero a su vez salvando el espacio público de injerencias ilegítimas con un planteamiento adecuado del principio de laicidad. Entonces hay que jugar dialécticamente, diríamos, con todos esos matices para recoger los legados en plural de las tradiciones diversas, articularlos y hacerlos fructificar en lo que serían, la complejidad de nuestras sociedades democráticas, pluralistas, secularizadas, que hay que secularizar bien, porque se ha secularizado en la cultura occidental, pero prueba de que la secularización no ha estado bien hecha es que se siguen sacralizando muchas cosas. Estado, raza, mercado, la misma razón se ha automitificado y por eso esos procesos de crítica del racionalismo y replantear la razón en sus diferentes voces o la verdad en sus diferentes tipos, ¿no? Todo esto hay que pluralizarlo y llevar a cabo una secularización que siga su curso, pero que lo siga bien, no resacralizando nuevas realidades que al fin y al cabo esas resacralizaciones juegan en beneficio de las dinámicas de dominio. Muy bien. Bueno, pues agradecemos al profesor Pérez Tapias en esta mañana metafísica que no nos empece, para que en un próximo programa haremos el aterrizaje de esa metafísica a otros elementos de teoría política que están en sus dos últimas obras. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y a vosotros.